Muy buenos días, compatriotas, bienvenidos a Carlos Garín Today, en otro día de la nueva república. Hoy vamos a tratar de ponernos al día con lo que se pueda, pero eso sí, por favor, sin preguntas. Escuchemos, busquemos, estudiemos, hagamos la tarea y vamos a crearnos nuestra propia opinión. El presidente, señores, tiene todo al 1000%. En los siguientes días estaremos celebrando, Dios mediante, al nuevo presidente. Cuando el número 1 esté listo, lo va a anunciar por el sistema de transmisión de emergencia. La del Pajarito y Cara de Libro y otros grupos de medios sociales socialistas que creen haber detenido al hombre, pero se verán atrapados en su propia trampa. El colofón de esta historia fue la pasada noche cuando los congresistas salieron corriendo de la Cámara, 15 dejaron sus portátiles en las mesas y los patriotas recogieron y los entregaron a las autoridades correctas. Entre estas máquinas estaba la de Nancita, la del barrio, la chancletera de ahí del barrio. Así que el número 1 comenzará a liberar la desclasificación. Quedarán horrorizados, compatriotas, con solo mirar los videos, las copias de los extractos bancarios, los correos electrónicos, las profundidades del mal de cada partido, cada departamento, cada administración en las últimas décadas. Esto no es nada sencillo. Y la razón por la que tuvimos que pasar por todo este drama fue para que el pueblo norteamericano se concientizara y se preparara para mirar las pruebas y exigir justicia. Y esto tomará meses quizás, porque son demasiadas historias y muy largas. Se alegrarán entonces los patriotas de que el principal hombre haya trasladado enormes barcazas de prisión hacia Guantánamo, y esto añade que para otros 12,000 presos más habrá acomodación gratuita. Los arrestos incluirán desde alcaldes de pequeñas ciudades hasta expresidentes y primeras damas, incluyendo a la segunda de Barack. Jueces, jefes de policía, millonarios, medios de comunicación, Hollywood y muchos líderes extranjeros también, porque este tema no es nada más de Estados Unidos, es de la incumbencia mundial. El número 1 anunció que habrá una transición pacífica a la nueva administración y algunos, incluso muchos patriotas, lo han leído mal. La nueva administración es de él y traerá mucha gente nueva, se verá y funcionará completamente diferente, pero el 1 necesitó de estos últimos meses para ver quién estaba y dónde estaba y en quién se podía confiar y qué se podía utilizar para llevar a cabo esta limpieza. Así que recomiendo mucha paciencia, no escuchen las noticias, incluso muchos programas de los conservadores cristianos no tienen idea de lo que está pasando, especulan y crean confusión. No hay una estación perfecta a la que ir, pero hay gente en la que pueden confiar como fuente fidedigna de información, como DJT, Sidney Powell, Lin Wood y por supuesto el general Flynn. Son solo unos pocos días más, compatriotas, y empezará a funcionar la fase que ustedes verán. Pero el Kraken ya está suelto. Y esto será difícil de creer, pero tienen todas las pruebas sólidas que les harán fáciles de entender. Y esto ha tomado mucho más tiempo de que cualquiera de nosotros querría, pero cada minuto ha sido importante y valió la pena esperarlo. El presi pudo haberlo detenido mucho antes, pero necesitaba que lo vieran, que atraparan a todos los involucrados y que detuvieran a estas familias criminales que han estado robando nuestro país generación tras generación. Y lo primero que hay que entender es eso, que esto no es un tema nuevo, es un tema de decadencia que lleva mucho tiempo. Las cosas se mueven hoy, 9 de enero, hoy es 11, ¿no? 10. Y Trump está en las montañas de Cheyenne, tal como hablamos, mirando las pruebas tomadas de la computadora de Pelosi en tiempo real. Según las fuentes, la señora fue detenida anoche a las 11:55 y se dirigirá a un lugar no revelado a la espera de los tribunales y las pistas.
Esto no lo hemos confirmado, pero de confirmarse sería una gran noticia. Sidney Powell y Lin Wood están hoy frente a los jueces militares. Las 195.000 acusaciones selladas. Hay números más altos allá afuera, pero no todos están relacionados con esta operación. Y habrá arrestos amplios antes de que termine el fin de semana. O sea, todo el mundo, y esta es la recomendación, hoy debe abastecerse sin crear caos ni pánico, estar preparado para un resguardo de aproximadamente 10-12 días, mientras el equipo del principal entra en acción y el nuevo gobierno se pone en marcha, tal como lo ha dicho él, una transición pacífica. Mucha información ha venido corriendo con relación a este tema. A veces nuestro ingeniero y el editor me critican y me dicen, no, porque has hablado de muchas cosas y entonces nos complicas la vida. Y el tema es que cuando se habla apelando a esta computadora, pues entonces es muy difícil controlar el flujo de información, sobre todo cuando hay la necesidad de llevarles a ustedes la mayor cantidad de datos de una forma que sea entendible. Entonces, dicho esto, quiero hacerles partícipe de estas informaciones y razonamiento que viene a partir de todo el flujo de aconteceres que se juntan en un momento determinado como estos tiempos que estamos viviendo. No podemos separar lo que pasa en Estados Unidos con el resto del mundo, como no lo pudimos separar desde hace mucho tiempo. Y esto está justificado por la misma historia que hemos venido, el avance del socialismo internacional en esta intención consabida de establecer una dictadura totalitaria bajo un solo gobierno, Naciones Unidas, que está concebido hace mucho tiempo y fue el sueño en principio del más alto cabecilla del establishment, que siempre ha sido el líder de la familia Rothschild, creador de la Liga de las Naciones en 1917, al terminar la Primera Guerra Mundial, y que después, posteriormente, por falta de popularidad o falta de quórum, se convirtió en Naciones Unidas en 1946, al terminar la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces el interés de llevar este gobierno centralizado, este gobierno mundial, para esclavizar al resto de la humanidad, lo que demuestra la subvaloración total que tiene la izquierda militante acerca de la población. Grandes errores cometen los seres humanos, y aquí en Estados Unidos más aún, creyendo en las bondades de las promesas socialistas. Aquellos que tuvimos la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad a lo largo de la historia de vivir la antesala de lo que quieren ellos establecer en Estados Unidos y para el mundo, al haber participado de manera activa, no a favor, pero activa, porque fuimos víctimas de estos regímenes en distintos países y conocemos el obrar, podemos olerlo, olfatearlo, avisorarlo, como buenos perros de caza que son capaces de sentir a su víctima a millas de distancia. En este caso, estos perros de caza fueron víctimas anteriores del régimen y por esa razón tenemos el olfato y la visión y la mente aguzada, afilada, para percibir cualquier síntoma que apunte al establecimiento de estos regímenes en nuestro país o en el mundo entero. Y eso es lo que estamos viviendo, quieran o no quieran. De hecho, la censura, la suspensión prácticamente total de lo que representa la primera enmienda en cuanto a la libertad de expresión y pensamiento, ya lo estamos viviendo y todavía no tienen el poder. Dentro de los planes se encuentran
cosas que hemos venido denunciando en los últimos 5 años o 4 años. Vamos a establecernos nada más en los 4 años de gobierno del presidente, y que hoy están saliendo a la luz y que se evidencian, pero cada día son más plausibles por la propia boca o el propio obrar de los mismos ejecutores del Partido Socialista Demócrata de los Estados Unidos. El día de ayer, Sleeping Joe tuvo a bien otra vez cometer un error que muchos consideramos y nos reímos de las barbaridades que hizo durante el proceso electoral. Pero no son errores, son dos cosas: o lagunas gracias a la senilidad latente que habita en él, que le hace ser irresponsable hasta con su propio juicio si es que lo tiene, o la otra, que me parece más coherente, es el alarde que hacen de restregarnos en la cara abiertamente las barbaridades que tienen planeadas para esta nación y para el mundo, pues están embuidos en ese poder autootorgado que ejecutan a cada segundo durante su permanencia dentro de los diferentes establecimientos de gobierno, de poder aquí en la nación. Y Sleeping Joe ayer fue muy claro cuando dijo que iba a eliminar para siempre de los Estados Unidos al NRA, la Asociación Nacional del Rifle. Eliminarlo. Y esto va de la mano con sus propias declaraciones, incluso de la 2 de él, la Tamal, que apunta a la derogación de la segunda enmienda. Y esto tiene un sentido lógico para aquellos que todavía no lo creen. Si usted va a establecer un régimen totalitario, en primer lugar, lo primero que tiene que hacer es seguir el vademecum de las sociedades o los regímenes socialistas que ya han pasado sin éxito a través de la historia de la humanidad. Todavía perduran Cuba, la novicia Venezuela, Nicaragua, el intento copiado al carbón, pero cada vez son más brutos, ¿no? Las nuevas generaciones de comunistas son más brutas que las anteriores. De Argentina, que por favor ha destruido el país igualmente y todavía no llegan a establecer nada. Imagínense cuando lo establezcan. Entonces, ellos tienen que seguir este vademecum. Y dentro de este vademecum, para que todos entendamos, y se lo pueden decir soviéticos, se lo pueden decir alemanes, yugoslavos, checoslovacos, y estoy hablando de las antiguas repúblicas, Polonia, Hungría, Rumanía, Cuba, Vietnam, Corea, se lo pueden decir la gente de cuando Egipto era socialista, se lo pueden decir la gente de Nicaragua, de Venezuela. Esto funciona de esta manera. Primero, hay que desarmar al pueblo con un discurso, que ya lo están haciendo aquí, en el que plantean que los enemigos de este cambio o de esta revolución son los enemigos del pueblo, porque lo que han obrado ellos, este asalto a la democracia, se llama revolución social y es a favor de los pobres, a favor de los de abajo, a favor de las clases obreras. Y por eso toda esa diatriba de que vamos a dar y todo es gratuito, etcétera, 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 para convencer a esas mismas clases. Pero demostrado está, y se los doy de ejemplo para que analicen, ¿a qué clase obrera beneficiaron en Cuba? O en Venezuela, o en Rusia, en la ex Unión Soviética, o en algunos de estos países europeos que vivieron el socialismo, o en Nicaragua.
¿A qué clase obrera beneficiaron? A ninguna. El único beneficio que le dieron a la clase obrera y a la clase media en el país fue deshacerse de la clase media y gran parte de la clase alta y convertirlos a todos en clase obrera. Todos clase obrera. Y esto sencillamente pasa porque siguen el vademecum que les habíamos hablado y que lo dijo bien claro Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Tenemos que convertirlos en proletarios. Proletarios. Y para esto, la verborrea de la dictadura del proletariado. ¿Por qué en proletarios? Porque la clase media está formada en su mayor parte por la clase intelectual. La clase intelectual es pensante. Es una clase que analiza, porque tiene un nivel educacional, cultural más elevado que la clase obrera y tiene más tiempo que la clase obrera. La clase obrera tiene que preocuparse de trabajar y de seguir los mandatos de sus jefes, de las empresas, etcétera, 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 etcétera. La clase media es más liberada, no más liberal, más liberada, pues sus preocupaciones son otras. Han logrado tener su negocio, han logrado tener sus empresas, ¿verdad? Y esto les permite dedicar más tiempo a la preparación intelectual. Y esto es un peligro. Esto es un peligro. Ya lo dijo José Martí, ser cultos es el único modo de ser libre. Por lo tanto, para el socialismo, lo importante es que ese pueblo no sea culto, para que no sea libre. Y esa es la razón de que han empujado la proliferación de la clase media. Como decía Lenin, obreros calificados. No queremos otra clase de intelectuales, queremos obreros calificados, para que no dejen de ser dependientes del gobierno, ya sea económicamente o socialmente o políticamente. El obrero depende de, y para que se crea que tiene derecho le creamos un sindicato, pero el sindicato pertenece al gobierno. O sea, el obrero se va a quejar por mejoras a un sindicato que representa a su propio represor. Por lo tanto, la respuesta que se va a esperar se traduce en más represión. Esa es la historia y eso es lo que están buscando. Y el que no quiera entender este discurso, pues sencillamente es porque es ciego. Las evidencias nos arrastran cada vez más ahí. Una vez que sean retiradas las armas de la población, ya esta población no representa un peligro para el sistema que quieren imponer, porque es una población que no tiene cómo defenderse. Hacen mucho énfasis de la defensa pacífica y que los derechos y que durante las protestas, sí, claro, las protestas. En estos países socialistas las protestas se fueron. ¿Saben por qué? Porque después de quitar la segunda enmienda, pues quitarán la primera. De esta forma se convertirá en delito el mero hecho de protestar, el mero hecho de tener opiniones diferentes a las opiniones de aquellos, a las opiniones que prevalecen en aquellos que manejan el gobierno, en estos dadivosos, en estos mecenas del socialismo del siglo XXI, que van a erogar todo por igual a las masas para que sean felices en este paraíso socialista, donde en primer lugar tendrás la universidad gratuita, la universidad que ellos quieren, con las asignaturas que ellos quieren, con la política que ellos quieren, con el discurso que ellos quieren, para poder sacar de ahí monitores, aquellos que sobresalgan en este discurso, aquellos que sobresalgan en esta capacidad de absorción del lavado cerebral al que son sometidos, pues serán los líderes de barrio, de comunidades, de estados, de ciudades, en el futuro próximo, tal como pasa en los países que están viviendo bajo estas dictaduras. ¿Cuándo se despiertan esta gente? ¿Podrán esta gente despertarse algún día? Claro, pueden despertarse algún día,
cuando estando allá en la cumbre del poder y comienzan a probar dentro del socialismo las mieles del capitalismo que lo diferencian del resto de la población, viven tan enajenados de la realidad que muchos de ellos creen que todo el pueblo vive igual que ellos y que tienen lo mismo y gozan de lo mismo que lo que ellos tienen o gozan. Hasta un día que se creyeron con mucho poder y el mismo sistema se los traga. En ese momento, ellos que ya fueron liberados de las cadenas, cuando llegaron a esos niveles, empiezan a convertirse en enemigos del sistema. Tal como lo hemos visto aquí en Estados Unidos, que han venido tantos y tantos dirigentes, no solamente de la Revolución Cubana, sino de otras naciones, escapando supuestamente del socialismo, opositores del socialismo, cuando han sido apologistas de ellos durante toda la vida y se beneficiaron de ellos. ¿Y por qué cuando estaban viviendo con las mieles del éxito no se dieron cuenta que su pueblo sucumbía ante la represión, el hambre, la mentira, la extorsión? No, tuvieron que pisarles el callo, quitarles las prebendas para que ellos cambiaran. No, no han cambiado. Simplemente obran como personas vengativas de un régimen que les dio todo y que de pronto se lo quitó. Por eso censuramos abiertamente a todos estos canales de televisión que los reciben y les pagan coroneles de la seguridad del Estado, ministros, dirigentes del partido. Cuando un asalto de moral hubiera tocado a cualquiera de esta gente, lo más lógico es que reconociendo y recapacitando sobre su error, se quedaran tranquilitos en su casa, tratando de recuperar algo de vergüenza y moral. Ahora, siguiente paso, para que esto se dé, lo primero que tiene que hacer el socialismo es matar la fe. Matar la fe. Por eso, una de las máximas de Fidel Castro más famosas durante el proceso revolucionariamente involutivo que vivió Cuba fue: la religión es el opio de los pueblos. Para cambiar la fe, el credo, el ser humano siempre necesita una guía. Pero la fe en Dios, en nuestro Creador, va mucho más allá del alcance de los perros comunistas. Mucho más allá. No pueden tocarla, no pueden llegar ahí, porque Dios es grande y poderoso y habita en cada templo en la tierra, en cada uno de nosotros. Quitarnos nuestra fe, nuestro derecho a la fe, es violar el más íntimo de los derechos del ser humano. Al quitarnos esto, o convencernos de dejarlo de lado, automáticamente nos descaracterizamos y pasamos a ser parte de las huestes comunistas, pero en este caso es tan doloroso porque pasamos a ser parte de ellos inconscientemente, ignorantes de la verdad, ignorantes de que hemos sido enemigos de nosotros mismos. Y allá vamos, como borregos al matadero siguiendo la campana, hacer lo que nos dicen, lo que nos ordenan. Por eso es tan importante para los comunistas quebrar la fe. El ser humano siempre, por su propia condición, debe tener una guía que sea superior a él, ya sea en conciencia, en poder, en energía, en esperanza. Y esta fe es la que nos ha dado nuestro Señor, y sobre todo con el acto de sacrificio de su gran Hijo, Jesús.
que nos dio la lección a nosotros, sus semejantes, de humildad, nos dio la lección de humanismo, pero más allá de eso nos dio la lección de mantenernos firmes en nuestra fe. Entonces no podemos violar las otras, o no podemos quitarnos la fe y quedarnos con las otras, porque es la fe la que lo mantuvo vivo hasta terminar su misión, y es la fe la que debe mantenernos vivos a nosotros, unidos hasta terminar nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? La lucha contra el anticristo, la lucha contra el satanismo, que es lo mismo que luchar por la humanidad, hasta obtener la victoria. Esta lucha no es de ahora, esta lucha viene desde hace mucho, pero mucho tiempo, décadas, siglos, hasta que ha llegado la hora de voltear la mejilla al frente y tomar la fusta para deshacernos de los mercaderes. Ha llegado la hora de maduración, de la evolución de la humanidad, en esta involución político, social y moral que nos ha traído a las puertas de Sodoma y Gomorra. Y yo no quiero que sean republicanos o conservadores. Solo les pido que se miren en el ejemplo de lo que está pasando. Solo les pido que se cuestionen si esto que estamos viendo expuesto y que quieren hacer como ley en nuestro país es lo que quieren para ustedes y sus descendientes. Solo les pido que piensen con egoísmo y se pongan ustedes y a sus hijas y a sus hijos por delante del resto de la sociedad. Sean egoístas. Y desde ese egoísmo, atrincherados en ese egoísmo, vean para ustedes mismos qué es lo mejor. Que le hagan sentir vergüenza a su hijo por el color de la piel. Que le vendan inseguridad a su hijo por su sexo. Porque a un niño macho, varón masculino, o a una niña hembra, mujer femenina, hoy le dices, cuando tienes 5 años, 4 años, desde que empieza la escuela, tú no eres hembra ni varón, tú eres X. Ya de hecho, le has introducido en su pequeña mente en desarrollo un conflicto existencial enorme. No, señor, usted no es una planta hermafrodita que se autorreproduce. Usted es un ser vivo, pero con un género que le permite diferenciarse por las mismas funciones biológicas que tiene. Y te hace sentir orgullosa de ser niña y maquillarte y ponerte hermosa para lucir como te dé la gana. O te hace crecer como un varón en el buen sentido de las costumbres, sin práctica machista, sin abuso, sin pedofilia, siendo orgulloso de tu masculinidad, haciendo gala de ellas ante la sociedad y ante las mujeres a las que quieres hacer que te admiren. ¿Por qué vamos a privar a nuestros hijos de eso? Usted, ¿por qué quiere privar a sus hijos de eso? Quiere privar a sus hijos de la historia que usted mismo vivió. Quiere privar a sus hijos del derecho de ser lo que son.
quiere entonces que por una mujer que se convierte en hombre, entre comillas, porque eso es imposible, pero bueno, se transgeneriza y que quiere participar en sabe Dios cosas, o un hombre que se transgeneriza en mujer y que quiere participar en olimpiadas, ventajista, porque todos sabemos la capacidad de rendimiento muscular de un hombre con relación a una mujer, estando los dos en el mismo nivel. Entonces, una ventajista que quiere fácil, imagínense en el mundo de los hombres, vamos a poner un ejemplo, en el mundo de los hombres en 100 metros, en carrera, hace 14 segundos, pero la competencia de los hombres los lleva a 9.8. Ahí no califica ni siquiera para las competencias del barrio. Pero sin embargo, dentro de las mujeres, este hombre, pues calificaría dentro de las mejor calificadas. Entonces es un ventajismo. Amén de eso, de ser una aberración. Y ojo, no estamos en contra de cada quien haga con su cuerpo lo que quiera, pero plantearlo como norma social y establecerlo en detrimento de los intereses del resto de la humanidad y dándole prevalecencia a este individuo de minoría sobre el resto de la humanidad, eso es aberrante. Y usted, el egoísta que estamos pidiendo, ¿estaría de acuerdo con eso? Sí, estaría de acuerdo en caso que su hijo sea este, que quiere competir como mujer, o que quiere participar en el mismo universo, que es un certamen creado de la belleza femenina. Bueno, desgraciadamente para él nació masculino. No eres femenino, aunque te operen. Naciste macho. Y el certamen es de competencia de mujeres. No es una discriminación. En el Mister Universo no participan mujeres. En el básquetbol masculino no participan mujeres, ni en el femenino participan varones. La división de géneros en los deportes o en los eventos trae como consecuencia elevar la competitividad de cada uno dentro de iguales. En resumen, como seres humanos somos lo mismo, pero divididos en dos partes, para poder así llevar a la creación. Y aquí llegamos a un punto bien interesante, muy álgido. ¿Llegar a dónde? A la creación. ¿No será entonces por casualidad que la izquierda militante comunista lo que quiere es atentar contra la creación para reducir la población mundial, controlando la natalidad? ¿No será eso lo que están buscando? Porque llevan muchos años trabajando en el mismo proyecto. Y de pronto se les sirve la mesa con lo que está aconteciendo hoy día. Posteriormente a eso, en esta revolución social, entonces vendría la nacionalización de la banca, donde por procesos de cambio de dinero eliminaría muchos ceros de las cuentas de cada quien, como lo han hecho en todos los países socialistas, hasta llevar a una igualdad, mejor dicho, a un igualitarismo. Igualdad en miseria total, porque lo único que reparte por igual, parejo, el socialismo es la pobreza, y la pobreza en toda su expresión, desde económica hasta socialmente. Después de esto vendrá la reforma urbana. En la primera lo obligarán a quedarse con dos propiedades, una de residencia y una de vacaciones. El resto nacionalizado, en favor del pueblo, y a esta altura el pueblo grita enardecido: qué bueno como me están dando. Todavía no se ha dado cuenta que lo que le están dando es una simple limosna para poderlos succionar, explotar el resto de su existencia. Pero hasta ahora aplauden
Porque desgraciadamente la morbosidad del ser humano, la complacencia del ser humano en el desastre o el padecer de los demás, no lo hemos podido superar. Por eso funcionan los noticieros de los medios de desinformación masiva. Por eso. Entonces, después que se haga esto, te van a hacer una segunda reforma urbana, donde te quitarán esa otra propiedad también. Quedarás con una sola. Normal. Mientras tus hijos van a la universidad a estudiar la carrera que deciden que debe estudiar y bajo la preparación político-ideológica que determina el régimen que deben estudiar. Automáticamente, pues entonces comenzará el desabastecimiento de los mercados, porque al no haber libertad, el salario es controlado por el gobierno central, que establece el precio, el valor de las horas. No hay estímulo para la producción, no hay empresa privada tampoco que se estimule a partir de la generación de riquezas, porque no hay riquezas. Al no haber riquezas acumuladas, pues el que era dueño se convierte en trabajador y trabaja por un salario que es igual al otro que no trabaja tanto como él. Entonces se reduce la capacidad de rendimiento y la producción. Al no haber propietarios, no hay competencia. Al no haber competencia, se va abajo. Al irse abajo, se desabastecen los mercados. Entonces llegará la famosa libreta de abastecimiento del régimen comunista. Más o menos, a grosso modo, esto es. Y todo esto comienza con el atentado a la libertad de expresión. Y en segundo punto, como lo dijo Sleeping Joe ayer, la eliminación de la segunda enmienda. Si usted no quiere ser egoísta y pensar en sí mismo, en sus hijos, y lo que quiere para ellos, entonces por favor, retírese, váyase, déjenos el camino libre a aquellos que sí creemos en el capitalismo, creemos en la libertad y en los derechos, creemos en nuestra capacidad de generar riqueza y creemos en nuestra libertad de expresarnos ante otros que respeten nuestra expresión. Eso es lo que defendemos. Y hoy comenzó el primer día del resto de la nueva historia de la República. Se liberó el Kraken. Hay noticias corriendo alrededor del mundo, sobre todo relacionadas con el arresto de aquel que fuera el vicario de Dios en la Iglesia Católica, debido al sacro poder que tenía el presidente de Italia, un aliado de la República de los Estados Unidos, encomendó la detención de varios militares que estaban coludiendo con el socialismo internacional en el proceso que vivimos aquí en Estados Unidos en los últimos meses, en esta contienda. Y estábamos claros que aunque habían maquinitas dispersas por distintos países del dominó, había un punto que nos faltaba, un eslabón que nos faltaba para cerrar esta cadena de hechos y le diera credibilidad. Y hoy, con esta información, pues evidentemente todo gana claridad. Ojalá y sea cierto. Porque este señor, pues había otorgado el uso de su satélite como medio de coordinación y de ensamblaje de todas las piezas del dominó, convirtiéndolo en una pieza fundamental para entender este proceso que vivimos de extorsión de los comicios del 2020. La noticia, incluso tenemos algunas imágenes de distintos medios que hablan de la detención de este personaje canoso,
siempre vestido de blanco, y al cual le teníamos un cariño particular, pues desde hace algunos años venimos persiguiendo su cabeza por el tráfico internacional de niños, pedofilia, etcétera, 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 y que lo demostró en su accionar lento, timorato, contra las miles de denuncias que habían en el mundo por la práctica de estas políticas sexuales por parte de seguidores de él de alto rango, más otras informaciones que venían filtrándose en el mundo. Lo último que hizo en el mes de septiembre, que se negó a ser el vicario de Cristo, lo cual contradice que sea el principal, y cómo él renunció a eso, quitando quizás la columna vertebral de la casa que él representa para la humanidad. Dicho esto, la mesa está servida. Saben lo que tienen que hacer. Todo está pasando. Tengan fe. No pregunten. Hagan su tarea. Vean las páginas que les recomendamos antes. Sigan a estas personas para que tengan una información más clara y fidedigna de lo que está pasando. En todo caso, es bueno que sepan que el número uno no ha renunciado, ni ha traicionado, ni nos ha abandonado. We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. But we can come here. We can see the relics and hear the stories through the eyes and the voices of the individual soldiers who endured so much for the cause of freedom and their unrelenting devotion to the Constitution of the United States, the moral North Star for all of us in uniform. It is that document that gives purpose to our service. It is that document that gives purpose to this museum. And we in uniform are willing to die to pass it on to the next generation. In it are the ideas and the values that make up this experiment called the United States of America. And the motto of the United States Army for over 200 years, since 14 June 1775, the motto has been, "This we will defend." And the "this" refers to the Constitution and to protect the liberty of the American people. You see, we are unique among armies. We are unique among militaries. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or a religion. We take an oath to the Constitution. And every soldier that is represented in this museum, every sailor, airman, Marine, Coast Guardsman, each of us will protect and defend that document regardless of personal price. Esto recién comienza, compatriotas. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a nuestro presidente. God bless America. Nos vemos en el noticiero.